En el nombre de Jesús, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 8 al 11 primeramente. Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el verso 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Que el Señor bendiga su palabra. Acá vemos, hermanos, en estos versos cómo Dios le hizo descubrir a Eliseo los propósitos del rey de Siria. Él le hizo conocer lo que el enemigo de Israel estaba tramando, y él dio aviso al rey de Israel. Dice el verso 9: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Y así, hermano, también en este tiempo nosotros tenemos la palabra de Dios que muchas veces nos advierte de las diferentes maneras de obrar del enemigo. Él siempre actúa, hermano, de la misma manera en contra nuestra, y por eso nosotros por medio de la palabra le descubrimos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, hermanos, no queremos darle ventaja al enemigo. Por eso vemos en la palabra las advertencias de Dios para cada situación, y así no caer en el engaño del enemigo. Hermanos, no hace falta caer y tropezar para aprender, hermanos. El Señor siempre nos revela lo que el enemigo está maquinando. Como dice acá el apóstol Pablo, dice: no ignoramos sus maquinaciones. Dice. Vemos en nuestro capítulo cómo este rey estaba tramando en contra de los de Israel, y Eliseo les advierte. Dice, él en la cámara más secreta, Eliseo sabía lo que este rey estaba tramando. Y así también nosotros, hermanos, el enemigo está tramando muchas maneras de derrotarnos, y nosotros muchas veces, por no prestar atención a la palabra, caemos en la trampa del enemigo. Pero, hermanos, realmente siempre Dios nos avisa antes. ¿Cuántas veces quizás por medio de la palabra, quizás por medio de algún hermano, por medio de alguna prédica o por oración, el Señor nos revela? Y vamos a ver lo que dice en Proverbios capítulo 14, verso 16. Proverbios capítulo 14, verso 16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice, hermanos, que la palabra siempre nos avisa. Así, hermanos, cuando se da la palabra, el sabio toma y se aparta del mal. Y muchas veces también hay otra actitud por parte del creyente, y es cuando Dios nos avisa y nos mostramos insolentes. Dice aquí en la segunda parte: mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice, a veces decimos no va a pasar, pero la palabra ya dice, el Señor es fiel en avisarnos. Y esto pasó con Pedro. Jesús le dijo: se van a dispersar las ovejas. Así dice la palabra, y Pedro dice: a mí no me va a pasar, dice. Pedro se comportó insolentemente. Así vemos como Dios siempre nos avisa. Vamos a leer en el capítulo 22 de Proverbios, verso 3. Capítulo 22, verso 3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vemos muchas advertencias por parte del Señor en su palabra. Además, hermano, tenemos el Espíritu Santo que nos revela.
Pero si nosotros no queremos hacer caso a lo que dice la palabra, eso ya es otra cosa. Vemos cómo el Señor siempre pone a nuestra disposición recursos para guardarnos. Y vamos a ver otra nuestro capítulo. Vemos cómo Israel no sabía lo que tramaba el enemigo. Pero hermanos, tenían un Dios omnipresente. Él estaba escuchando lo que este rey estaba tramando en su cámara más oculta. Y vamos a volver a nuestro capítulo 6. Vamos a leer los versos 11 y 12. Dice, Segunda de Reyes 6, 11 y 12, dice, y el corazón del rey se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué precioso, hermanos, lo que dice aquí. Vemos cómo el enemigo quedó confundido, hermanos, pero había un fiel en Israel, un fiel que sabía lo que el enemigo estaba tramando. Y solo los fieles, hermanos, pueden conocer y frenar lo que quiere hacer el enemigo. Ellos, por medio de estar en comunión con Dios, el Señor revela las maquinaciones que tiene el enemigo. Y Él siempre busca derrotar, busca que decaigan vidas, congregaciones. Pero el Señor es fiel en revelar a sus fieles. Como dijo Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, dice. Verso 13 y 14. Y Él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí vemos la ciudad de Dotán. La ciudad de Dotán tiene 3 significados: decreto, 2 pozos y testimonio. Y testimonio, hermano, nos habla de la palabra de Dios. El fiel siempre está lleno de la palabra de Dios. Él siempre está, hermano, preparado para recibir cualquier acechanza del enemigo. Como vemos, Eliseo, él ya estaba anticipado a esta circunstancia. Ya sabía cómo hacer frente a este enemigo. Y así, hermanos, vemos por la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual. Pero, hermanos, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, o en Dotán, como encontramos aquí. Debemos estar llenos del Espíritu y creer la palabra, creer que el enemigo ya está vencido. Él siempre, hermanos, busca robarnos el gozo, la paz y la confianza en el Señor. Él es muy astuto. Vemos, hermanos, todo el movimiento de este ejército contra un solo hombre, contra Eliseo. Lo que es el fiel, hermanos, puede venir contra suyo una gran hueste de maldad. Y más si usted es fiel al Señor, el enemigo sí o sí se va a levantar. Pero vemos aquí cómo el enemigo le tenía temor, cómo los enemigos tenían temor de Eliseo. Vamos a ver el verso 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y sin duda el siervo de Eliseo, cuando vio el ejército, le entró un gran temor y habrá pensado seguramente que ya no había escape, que ya eran hombres muertos. Todo un ejército, hermano, en contra de Eliseo. Así, hermanos, parece muchas veces que estamos rodeados de oposición. Estamos, hermanos, me parece rodeados de lucha y de prueba. Parece que no podemos avanzar. Y así el enemigo opera, hermanos, y operó con los de Israel. Y sigue operando en este tiempo, hermanos. Quiere encerrar a los creyentes bajo temor. Esta es una de las armas más utilizadas por él. Y sabemos que, hermanos, vamos a estar rodeados muchas veces de circunstancias difíciles. Algunas veces debemos quizás enfrentar enfermedades, quizás necesidades, quizás alguna contienda o pelea entre hermanos. Todas son duras, hermanos, pero no debemos temer. Busca, hermano, el enemigo frenar el avance del creyente. Quiere que tengamos miedo.
Y hermanos, dice otro verso, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, dice. Y si usted está todo el tiempo mirando programas de TV, si todo el tiempo está mirando noticieros, sus redes sociales, siempre va a infundirnos, hermanos, temor. Por eso, hermano, en este tiempo nosotros necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Necesitamos estar en constante oración. Necesitamos congregarnos. Y más aún en este tiempo, cuando tenemos más luchas, cuando viene el enemigo, vamos a estar llenos de la palabra del Señor. Como dice otro verso, hermano, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra, hermano, es la que nos llena de fe. Vamos a seguir leyendo, hermanos, versos 16 y 17. Dice, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice, las primeras palabras de Eliseo fueron, no tengas miedo. Y esta frase, hermanos, no tengas miedo, no temas, aparece más de 300 veces en la Escritura. Y esto no es casualidad, hermanos. A veces necesitamos, hermanos, escuchar estas palabras. No temas. Estamos en un mundo donde nos entra mucho temor. Estamos viviendo en un mundo lleno de temor, pero nosotros no debemos caer en este estado temeroso, hermanos. Vemos que el Señor hasta aquí nos ayudó, hasta aquí nos guardó, hasta aquí nos ha dado su palabra en abundancia. Y tenemos que ser, hermanos, fiel en creer lo que el Señor ya nos dijo. Vamos a leer algunos versículos que hablan sobre no temas, no tengas miedo. En Génesis capítulo 15, verso 1. Y acá habla sobre Abraham. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, muchas veces el enemigo se presenta como grande delante de nosotros, pero el Señor se presenta delante de nosotros y nos dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él nos va a guardar de cualquier dardo del enemigo, de cualquier acechanza del enemigo. Se ve que Abraham estaba temeroso, pero el Señor le dice, no temas, Abraham. Dice. Vamos a ver otro verso en el capítulo 46, verso 3 de Génesis. Y dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aquí encontramos al anciano Jacob. Él ya tenía temor, hermano, de moverse de aquí a allá. Por eso Jehová le aparece y le dice, no temas de descender a Egipto. A menudo, hermanos, nosotros queremos temer. Y Dios conoce, hermanos, nuestra condición de que somos miedosos. Se acuerda, hermanos, de que somos polvo. Pero Él nos dice, no temas. Vamos a ver otro verso en Deuteronomio 1:21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Israel iba a pelear batallas contra grandes naciones, quizás más poderosas, pero vemos la palabra de Dios que le dice, no temas ni desmayes. Vamos a ver otro verso en Isaías 43:1. Dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Siempre la razón para no temer es el que Él está por nosotros. Acá dice, yo te redimí, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, dice, mío eres tú.
Así dice el Señor. Hay que, hermanos, dejar de mirar las circunstancias, todo lo que está aconteciendo. Parece que tenemos razones para temer, pero acá dice, hermanos, no temas porque yo te redimí, dice. Vamos a ver otro verso en Hechos capítulo 27, verso 23 y 24. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol Pablo estaba rumbo a Roma y durante ese viaje se desató una tempestad en el mar y todos quizás los que iban con él parecía que iban a morir, y él también. Pero vemos que ahí se le presenta el ángel de Jehová y le dice: Pablo, no temas, dice. No temas, Pablo, dice. Así como el apóstol, hermano, nosotros necesitamos dejar el temor de lado y creerle al Señor cuando nos dice no temas. Él ya nos dio su palabra. Nosotros necesitamos creer y no razonar a su palabra. Vamos a leer otro verso en Lucas 12:32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, no temáis, manada pequeña, dice. Era una manada pequeña, pero tiene como pastor al pastor de pastores. Quizás, hermano, a veces pensamos que somos pequeños, que nadie nos tiene en cuenta. Quizás pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero dice: no temáis, manada pequeña, dice. Acá dice: no temáis, manada pequeña. Y vamos a volver a nuestro capítulo de Segunda de Reyes 6. Vemos que las primeras palabras del verso 16 de Eliseo es: no tengas miedo. ¿Y por qué? Dice: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice. Vamos a sacar la cuenta, dice Eliseo. Vamos a mirarle, dice Eliseo al siervo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice. Hermanos, ¿cómo mira el ojo de la fe? El hermano da fuerza, dice, al que no tiene ninguna, dice. Quizá para el ojo natural parezca una locura, porque el monte estaba lleno del ejército de Siria, pero para el ojo de la fe contaba con todos los recursos de Dios. Vamos a ver otro verso en Salmos 3, 5 y 6. Aquí vemos a David. Dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Cuántos hay, hermanos, hoy que no pueden dormir? Quizás por la preocupación, quizás por la ansiedad, quizás por el temor. Pero acá vemos a David, dice: yo me acosté y dormí, y me desperté, dice otra vez, porque Jehová me sustentaba, dice. Aunque, dice, 10 millares de gente hicieran sitio contra mí, dice, él dormía y se despertaba porque Jehová le sustentaba, dice. Vamos a volver a nuestro capítulo 6, vamos a leer el verso 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, dice. Y oró Eliseo, dice, que es lo que muchas veces no queremos hacer. Oró Eliseo, dice. Quizás, hermanos, en nuestra familia, quizás en la congregación, seamos los que más oramos. Pero acá dice: Eliseo hizo una pequeña petición. Dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, dice. Qué sencilla oración de Eliseo, hermano. Pero dice la palabra de Dios: la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Oró Eliseo por su siervo, para que Dios abra sus ojos. Porque muchas veces las realidades maravillosas de nuestro Dios están ocultas para los ojos naturales. Por eso dice la última parte: yo te ruego que abras sus ojos, dice, para que vea, dice.
Y si el Señor, hermano, abriese nuestros ojos, ¿cuántas cosas veríamos? Quizás veríamos, hermano, alrededor nuestro, alrededor de la congregación, alrededor de nuestra familia, montes llenos de carros de fuego, gente de a caballo, dice, alrededor nuestro. El enemigo va a querer que mire la situación y va a querer que mire la circunstancia, pero debemos mirar y declarar, como dijo Eliseo, hay más con nosotros que los que están con ellos. Que el Señor bendiga su palabra.